¿Qué tal? Mi nombre es Sveidi Guadalupe Jiménez Pérez. Soy residente de primer año de la especialidad de ginecología y obstetricia y el día de hoy les hablaré acerca de las actualizaciones sobre COVID-19 en la gestación. Este es un tema de gran relevancia, ya que si bien el COVID-19 es una nueva entidad clínica que ha impactado de sobremanera a nivel global en la población general, ha traído también terribles consecuencias en la población obstétrica. La Dirección General de Epidemiología emite semana con semana un informe acerca de la vigilancia de las muertes maternas y hasta la semana 45 del presente año se estimó una mortalidad materna calculada de 45.2 defunciones por cada 100,000 nacimientos, lo cual si nosotros lo comparamos con la misma semana epidemiológica pero del año pasado, encontraremos un incremento del 31.2%, lo cual es ampliamente significativo. Veremos también cómo las causas de defunción modificaron su orden, siendo al inicio del año la hemorragia obstétrica la primera causa de muerte, seguida de los diversos trastornos hipertensivos y enfermedad del sistema circulatorio, a ser en la semana 45 la principal causa de muerte materna, el COVID-19. En nuestro hospital, hasta la semana 45, tuvimos un cierre de 42 pacientes obstétricas abordadas, de las cuales 17 resultaron positivas y de estas, 7 permanecieron en la unidad de cuidados intensivos y 3 perdieron la vida lamentablemente. De relevancia es comentar que estas pacientes tuvieron como denominador común el presentar como comórbidos diabetes mellitus y obesidad. Además, es de destacar que el COVID-19 no es una patología excluyente, sino que puede presentarse de forma simultánea con otras entidades clínicas, teniendo reportado ya el caso de una paciente obstétrica con COVID-19 y dengue. Habiendo tenido ya esta pequeña introducción, pasaremos a los algoritmos interinos para la atención del COVID-19. Para esto partimos del caso hipotético de una paciente obstétrica que acude al servicio de urgencias. Lo primero que debemos realizar es un interrogatorio dirigido hacia los síntomas relacionados a COVID-19. En caso de presentarlos, se deberá entregar a la paciente un cubrebocas y deberá ser referida inmediatamente al área del triage respiratorio, en donde se aplicará una encuesta para cribar si cumple con criterios para la definición operacional de caso sospechoso. De manera simultánea, deberá realizarse una valoración obstétrica donde se incluya la toma de las constantes vitales maternas, revisión de los datos de alarma obstétrica, tales como pérdidas transvaginales, y un punto de especial relevancia es la valoración del bienestar fetal. Para esto es de primordial importancia la revisión de la frecuencia cardíaca fetal. Sin embargo, es muy importante que tengamos en cuenta las semanas de gestación que presenta la paciente y los equipos de los que se dispone, sobre todo en las áreas restringidas de aislamiento. Esto debido a que en embarazos incipientes de 6 semanas, por ejemplo, solo se podrá detectar el embriocardio mediante ultrasonido transvaginal y posteriormente, aproximadamente a las 7 semanas de gestación, se podrá lograr esto ya con un ultrasonido abdominal. Sin embargo, el Doppler portátil convencional, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como fetone, que es con el que generalmente disponemos en estas áreas de aislamiento, este será de utilidad únicamente a partir de las 10 a 12 semanas de gestación. Por lo tanto, es de vital importancia mantener informada a la paciente sobre esto para tranquilidad de la misma. Ahora, si bien la paciente será valorada por parte del triage respiratorio, nosotros como médicos de primer contacto debemos tener siempre presentes los criterios para la definición operacional de caso sospechoso, el cual consiste en la presencia en los últimos 10 días de por lo menos un criterio mayor que puede ser, como ya sabemos, tos, fiebre, cefalea o disnea, siendo esta última per se
un dato de gravedad, así como también cumplir con por lo menos un criterio menor, entre los cuales tenemos odinofagia, rinorrea, conjuntivitis, anosmia, disgeusia, mialgias, artralgias, dolor torácico, escalofríos. Y algo muy importante es no olvidar también valorar los síntomas gastrointestinales, ya que se sabe que se pueden presentar hasta en el 38% de los pacientes. Y entre estos podemos encontrar diarrea, dolor abdominal, náuseas o vómito. Lo primero que debemos hacer en el abordaje de una paciente obstétrica con diagnóstico de COVID-19 es su categorización en 3 grandes grupos dependiendo de la severidad de la infección respiratoria. Es decir, la clasificaremos como leve, moderada o grave. En el primer contexto, es decir, en una paciente con un cuadro leve, encontraremos síntomas gripales, pero el punto clave es que no presentará dificultad respiratoria. En el contexto de un cuadro moderado, de igual manera, encontraremos a una paciente con síntomas gripales, pero que ya presenta datos de dificultad respiratoria, la cual puede ser evidenciada clínicamente por la utilización de los músculos accesorios de la respiración o algunos otros signos clínicos, como por ejemplo retracción sifoidea. Sin embargo, algo muy importante en esta categoría es que la paciente no debe presentar hipoxemia, definiendo esta como una saturación de oxígeno menor a 94%. Además, en este grupo podemos encontrar también datos clínicos compatibles con neumonía, es decir, tos, fiebre o hallazgos a la auscultación pulmonar, como pueden ser estertores o sibilancias. Por último, en el grupo de las pacientes con síntomas respiratorios graves, encontraremos igualmente una paciente con síntomas gripales, con dificultad respiratoria, pero el punto clave en este grupo es que la paciente ya presentará datos de hipoxemia, es decir, una saturación menor a 94%. Los factores de riesgo para que una paciente embarazada con diagnóstico de COVID-19 desarrolle una infección respiratoria aguda grave son enfermedades metabólicas como diabetes mellitus, ya sea pregestacional o gestacional, trastornos hipertensivos crónicos o asociados a la gestación, obesidad, enfermedad renal crónica, alguna patología pulmonar de base, como puede ser asma o EPOC, o cualquier situación que ponga a la paciente en un estado de inmunocompromiso. En el caso de un cuadro leve, debemos buscar intencionadamente factores de riesgo para desarrollar una infección respiratoria aguda grave. A pesar de que el cuadro sea leve, si existen factores de riesgo, como por ejemplo una paciente con diabetes mellitus o hipertensión gestacional, esta deberá ser manejada intrahospitalariamente en el área COVID. Por otro lado, en caso de no tenerlos, deberán buscarse intencionadamente datos de alarma obstétrica. Y en caso de que estos también estén ausentes, la paciente se podrá manejar de manera ambulatoria. Por otro lado, en caso de haber algún problema obstétrico, este deberá ser resuelto primeramente en el área de obstetricia habilitada especialmente para estas pacientes y una vez resuelto el cuadro, la paciente podrá pasar al área COVID estándar. En el contexto de un cuadro moderado, todas las pacientes deberán ser manejadas intrahospitalariamente y en caso de existir alguna urgencia obstétrica, primeramente deberá ser resuelta antes de su traslado al área COVID. Por último, en el contexto de un cuadro grave, es decir, una paciente que ya presenta hipoxemia, esta deberá ser manejada idealmente en un área de cuidados intensivos, no sin antes valorar la condición obstétrica y excluir la necesidad de interrupción de la gestación en función del estado del binomio materno-fetal. De todo esto podemos concluir que una paciente obstétrica con un cuadro leve, pero que presente factores de riesgo,
deberá ser manejada de la misma manera que una paciente con un cuadro moderado. Esto debido a que los factores de riesgo pueden conllevar a que el cuadro clínico progrese a uno grave. Hablando de una paciente con un cuadro leve y que no tenga factores de riesgo para enfermedad grave, se le deberá realizar la toma de muestra para PCR y posteriormente podrá realizarse un manejo ambulatorio indicando como antipirético paracetamol con horario e informando detalladamente a la paciente sobre los datos de alarma que debe vigilar de forma continua. Los datos de alarma serán divididos en datos respiratorios, como pueden ser tos persistente y progresiva, dolor torácico, aparición de disnea, hemoptisis y algunos otros datos como astenia, fiebre persistente a pesar del antipirético o alteración del estado de alerta. Por otro lado, los datos de alarma obstétricos serán consistentes, por ejemplo, con disminución de la percepción de los movimientos fetales, pérdidas transvaginales, ya sea de líquido, que pueda sugerir una ruptura prematura de membranas, o sangrado en cualquiera de los trimestres, actividad uterina persistente o datos de vasoespasmo, solo por la mención de los más importantes. Además, es sumamente importante que se realice un seguimiento vía telefónica cada 24 horas hasta que se cuente ya con el resultado de la PCR y en caso de que este sea positivo, se deberá continuar con un seguimiento cada 48 horas, vigilando la presencia de los datos de alarma previamente mencionados. En caso de que exista progresión de los síntomas, se deberá instar a la paciente a que acuda de forma inmediata a una unidad médica COVID. En caso contrario, se le indicará que continúe con el aislamiento social durante un periodo de 14 días, posterior a lo cual deberá reanudar sus visitas de control prenatal habituales. Como ya dijimos, el manejo de una paciente con un cuadro leve y factores de riesgo será igual al de una paciente con un cuadro moderado. Esto consistirá en la hospitalización de la misma en un área de aislamiento para pacientes con COVID, con vigilancia del patrón respiratorio y de la oxigenación periférica, y en caso de presentarse dificultad respiratoria o hipoxemia, se deberá suministrar oxígeno suplementario, ya sea mediante puntillas nasales o mascarilla, según los requerimientos. Siendo necesario en este contexto la vigilancia mediante gasometría arterial y de progresión de la disnea. Ahora, en cuanto a la terapia hídrica, esta deberá individualizarse con cada paciente. Hay que recordar que una paciente obstétrica, no por el hecho de estar embarazada, está exenta de presentar otras patologías concomitantes. Tal es el caso de pacientes con trastornos hipertensivos o enfermedad renal crónica, en quienes debemos ser especialmente cautos al administrar cristaloides para evitar realizar una sobrecarga hídrica y las secuelas que esto conlleva. No obstante, podemos tomar como referencia un cálculo estándar de 20 a 30 mililitros por kilo por día, a lo cual deberemos sumar las pérdidas insensibles estimadas que serán relevantes, sobre todo en el contexto de aquella paciente que presente un cuadro moderado o grave y que curse con alteración del patrón respiratorio y fiebre. De esta manera, por cada 5 respiraciones que se computen por arriba de 20, se deberá calcular una pérdida estimada de 4 mililitros por hora y por cada hora que la paciente permanezca febril, se deberá calcular una pérdida de 20, 40 o 60 mililitros, dependiendo de la temperatura alcanzada. Además, las pacientes que presentan datos de dificultad respiratoria franca, como la utilización de los músculos accesorios, deberán permanecer en ayuno. Esto por la inminente posibilidad de requerir intubación a corto plazo, por lo cual deberemos suplementar glucosa para de esta manera evitar los procesos de cetogénesis, para lo cual bastará con el aporte de 50 a 100 gramos de glucosa al día, lo cual
equivale a administrar una solución glucosada al 5 o 10%. Como ya lo comenté, deberá hacerse uso tanto de paracetamol como antipirético como horario, así como de medios físicos para el control térmico, y deberán solicitarse tanto estudios de laboratorio como de gabinete. Entre los primeros, nuestro algoritmo nos sugiere la realización de biometría hemática completa, perfil hepático, reactantes de fase aguda, toma de dímero D, troponina, ferritina y DHL. En cuanto a los estudios de gabinete, lo ideal será contar con un ataque de tórax o, en su defecto, una radiografía simple. Hay que notar que el algoritmo aún recomienda la utilización de protección abdominal en la paciente embarazada. A pesar de que los estudios radiológicos han sido históricamente restringidos a la paciente embarazada, hay algunas consideraciones importantes. La unidad de medida de la radiación son los milisieverts. Un milisievert equivale a un miligray. Una radiografía de tórax estándar genera una radiación equivalente a 0.02 milisieverts, mientras que un ataque de tórax genera una radiación de 8 milisieverts. La evidencia más actual establece que con una radiación menor a los 50 miligrays no existe evidencia de riesgo incrementado de eventos adversos embrionarios y o fetales, tales como alteraciones estructurales, ni discapacidad intelectual, ni restricción de crecimiento intrauterino, ni de pérdida gestacional. Por otro lado, se ha establecido que estos riesgos comienzan a incrementar una vez que se supera la radiación de los 100 miligrays, lo cual equivaldría a más de 10 TACs o más de 4.000 placas de tórax. Por lo tanto, y en concordancia con la FLASOG, la utilización de una placa simple de tórax o de tomografía axial computarizada como recursos valiosos para el diagnóstico y el seguimiento de la evolución clínica de una paciente obstétrica con COVID-19 no deben ser contraindicados. Ahora que ya revisamos los puntos referentes a la vigilancia de la leucemia, al manejo hídrico y el control térmico, tocaremos algunos conceptos en relación al bienestar fetal. Para esto se hará uso de recursos como el ultrasonido obstétrico y la cardiotocografía para evaluar parámetros tales como la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales y la actividad uterina. En caso de detectarse pérdida del bienestar fetal, deberá ponderarse en función de este y de la condición materna la interrupción del embarazo. Además, nuestro algoritmo establece que en embarazos de 28 a 34 semanas de gestación se deberá aplicar esquema de maduración pulmonar fetal. En relación a esto, dependiendo de la guía que se consulte, la edad gestacional de referencia para la aplicación de los maduradores pulmonares presenta algunas variaciones. Por un lado, la guía de práctica clínica da un rango que va de las 24 semanas de gestación hasta las 34, con la última actualización que habla de que incluso puede considerarse hasta la semana 37. La ACOG también marca el consenso de aplicarlos de la semana 24 a la 34. Y todo esto tiene como fundamento el hecho de que de manera natural, a partir de las 24 semanas de gestación, los neumocitos tipo 2 comienzan a producir surfactante. Sin embargo, a través de la administración de glucocorticoides, como lo son la dexametasona y la betametasona, se logra promover un desarrollo más rápido de los neumocitos y se estimulan una serie de factores y de efectos a nivel alveolar que finalmente determinan el aumento de la complianza y una mayor maduración. Sin embargo, la literatura más actual, como lo es UpToDate, señala que el pulmón fetal es respondedor a los glucocorticoides desde la semana 22, recomendando administrar el esquema incluso desde esta semana. Sin embargo, hay que siempre saber que la decisión deberá tomarse en relación a la capacidad de cada centro de atender a productos tan prematuros con la alta morbilidad que esto conlleva.
Sabemos que un paciente con COVID-19 presenta algunos hallazgos laboratoriales típicos, como son la elevación de las transaminasas y de reactantes de fase aguda, manteniendo una procalcitonina menor a 0.5, pues como sabemos, elevaciones de esta podrían sugerir un proceso bacteriano sobreagregado, siendo lo común en la serie blanca la presencia de leucopenia con linfopenia. Sin embargo, en el contexto del COVID-19 en la paciente embarazada, debemos ser especialmente cautelosos con los parámetros laboratoriales, ya que durante el embarazo ocurren diversos cambios a nivel hematológico, presentándose de manera fisiológica una leucocitosis progresiva a lo largo de los trimestres, con una neutrofilia y una linfopenia relativas en el diferencial. En el contexto de la patología infecciosa, contamos con una herramienta de gran utilidad, que es el Sequential Organ Failure Assessment, mejor conocido como SOFA o Quick SOFA, que permite una evaluación rápida de los datos dinámicos sobre sepsis y falla orgánica. En el caso de la paciente obstétrica, nosotros contamos con una modificación de esta escala en la cual el parámetro neurológico permanece sin cambios, es decir, un Glasgow igual o menor a 13 puntos, pero en cuanto a la TA, se toma un umbral más bajo de 90 milímetros de mercurio. Esto debido a que en especial durante el segundo trimestre del embarazo se puede encontrar una disminución fisiológica de la tensión arterial. Y en relación a esto, también es muy importante considerar que una mujer en el tercer trimestre, por las dimensiones del útero grávido y sobre todo que permanezca en posición de decúbito supino, puede llegar a presentar una hipotensión a expensas del llamado efecto Poseiro o de compresión aortocava, sin que esto implique un estado hemodinámico condicionado por la sepsis, por lo cual siempre deberá valorarse de forma integral todo el contexto clínico de nuestras pacientes. Tenemos algunas otras escalas también de importancia, como lo es la escala NEWS, que nos permite valorar qué tan estrecho debe ser el monitoreo de las pacientes en función de las distintas constantes vitales evaluadas y qué tanto se alejan estas del rango central de la normalidad. Si la paciente presenta uno o más puntos en el Quick SOFA obstétrico, deberá gestionarse su ingreso a la unidad de cuidados intensivos de adultos. En caso contrario, nuestro punto de partida será valorar si la paciente presenta una PCR positiva o negativa. En caso de ser negativa, nuestro algoritmo nos señala que prácticamente podemos descartar el diagnóstico de COVID y abordar los diferenciales. Sin embargo, nosotros sabemos que se ha llegado a reportar tasas tan altas como de hasta el 40% de falsos negativos. Ahora bien, en caso de contar con una PCR positiva, se deberá iniciar el abordaje terapéutico establecido para un paciente con COVID-19. Primeramente, debemos considerar el esquema ideal de terapia tromboprofiláctica y para ello debemos evaluar en nuestra paciente los factores de riesgo para presentar un evento trombótico, especialmente una tromboembolia pulmonar. Para esto debemos aplicar un cuestionario para tamizar dichos factores de riesgo, en el cual veremos que el embarazo per se es considerado un importante factor de riesgo, ya que una paciente obstétrica se encuentra en un estado procoagulante, por lo cual en estas pacientes es de suma importancia identificar los factores de riesgo agregados, como son los siguientes, que podemos clasificar a su vez en generales, anteparto o posparto. Únicamente por la mención de alguno de estos, podemos considerar entre los generales una edad mayor a 35 años, obesidad, venas varicosas, alguna enfermedad de base, como puede ser paraplegia, enfermedad de células falciformes, alguna cardiopatía o nefropatía, alguna enfermedad inmunológica, que son muy importantes, como puede ser el lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípidos, etc. En cuanto a los factores anteparto,
podemos tener aquella paciente que fue sometida a técnicas de reproducción asistida, que tuvo algún evento hemorrágico, diabetes mellitus, algún estado hipertensivo, la nuliparidad y la gestación múltiple. Y por último, en cuanto a los factores postparto, podemos tener de igual manera el hecho de que se haya presentado algún evento hemorrágico, como pudo haber sido un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, o restricción del crecimiento intrauterino, algún evento infeccioso como corioamnionitis, que la gestación haya finalizado en un óbito, esto es muy importante. Y por último, considerar que el simple hecho de haberse realizado una interrupción vía cesárea condiciona un mayor riesgo de generar un evento trombótico posterior. Si la paciente no presenta alto riesgo para tromboembolia pulmonar, será suficiente con dejar un esquema a dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular, más precisamente enoxaparina, ajustando la dosis de acuerdo al peso de la paciente, siendo de 40 miligramos al día en pacientes de menos de 80 kilos, de 60 miligramos al día en pacientes de más de 80 kilos y de 80 miligramos al día en pacientes que superen los 100 kilogramos de peso. Por otro lado, en caso de tratarse de una paciente con alto riesgo, deberán emplearse dosis intermedias de heparina de bajo peso molecular, que se calculará a 1 miligramo por kilo por día. Ahora bien, estos corresponden a esquemas profilácticos. Sin embargo, cuando tenemos a una paciente que ya tiene sospecha clínica de TEP o de trombosis, se debe dejar enoxaparina a dosis plena, esto es a 1.5 miligramos por kilo por día. Finalmente, esta parte del algoritmo remarca la importancia de siempre estar valorando de manera dinámica los datos de alarma respiratoria y el puntaje del Quick SOFA obstétrico. Pasando al contexto de una paciente con un cuadro grave, resulta indispensable vigilar de forma estrecha la hipoxemia mediante la valoración clínica y de los parámetros gasométricos, donde además de la PO2 y la saturación de oxígeno, el índice de la PaO2 sobre la FiO2, que es mejor conocido como índice PAFI, es uno de los índices de oxigenación más empleados y hace referencia a la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. De esta manera, entre menor sea el PAFI, quiere decir que hay un peor intercambio gaseoso. En general se considera que por debajo de 300 puede haber una lesión aguda pulmonar y por debajo de 200 un síndrome de distrés respiratorio agudo. La PO2, que es la presión parcial de oxígeno, debe de estar en un rango normal que varía entre 75 y 100 milímetros de mercurio, pero en estos pacientes se considera que una persona que presenta insuficiencia respiratoria va a tener una PO2 menor de 60 milímetros de mercurio. Ahora, cuando ya se están utilizando dispositivos de oxígeno suplementario a flujos máximos y a pesar de esto la paciente se mantiene con hipoxemia y un índice PAFI menor a 200 o 150, puede considerarse utilizar la ventilación mecánica no invasiva, ya sea a través de CPAP o de cánulas de alto flujo, en caso de que se encuentre disponible este recurso. Sin embargo, es de suma importancia enfatizar que de no mostrar una adecuada respuesta a estas medidas, no deberá retrasarse nunca la intubación orotraqueal. Esto debido a que se ha demostrado que la demora de esta intervención puede conducir a que se presente algo que se conoce como PSILI, que son las siglas de Patient Self-Induced Lung Injury. Esta es una entidad que se da cuando la paciente presenta esfuerzos respiratorios vigorosos, sostenidos, que llevan a oscilaciones en las presiones pulmonares que provocan un estrés pulmonar y, por lo tanto, desenlaces menos favorecedores tras la intubación. Es por esto que en la paciente obstétrica
no por el hecho de estar embarazada deberá temerse o postergarse la intubación orotraqueal, sino que esta deberá llevarse a cabo de forma oportuna, al igual que en el resto de pacientes con COVID-19. Pues bien, una vez habiéndose realizado la intubación orotraqueal, deberemos buscar las siguientes metas, que consisten en una PaCO2 que vaya de 30 a 35, una PaO2 que sea mayor a 70, una saturación que sea de entre 88 y 94% y un índice PAFI de por lo menos más de 150. Es importante estar realizando también un seguimiento estrecho de la paciente, tanto clínico como laboratorial, y en caso de detectar datos compatibles con una sobreinfección bacteriana, instaurar de forma oportuna un esquema de antibiótico-terapia. En cuanto a la terapia con glucocorticoide, en la población general se ha establecido que para cuadros severos es de utilidad instaurar un esquema de 6 miligramos de dexametasona al día durante 10 días o hasta el alta, es decir, lo que ocurra primero. En el caso de la paciente obstétrica ocurre algo interesante, ya que al utilizar dexametasona, de forma simultánea estamos realizando un manejo de maduración pulmonar fetal, por lo cual se recomienda que en estas pacientes que se encuentren entre la semana 28 y 34 de gestación, se instaure inicialmente el esquema tradicional de 6 miligramos intramusculares cada 12 horas hasta que se completen 4 dosis y posterior a esto continuar con un esquema de 6 miligramos intravenosos cada 24 horas hasta completar 10 días o hasta que ocurra el alta de la paciente. Retomando la evaluación del bienestar fetal en el contexto de una paciente con COVID-19, un recurso muy importante lo representa la cardiotocografía, que nos permite evaluar de manera simultánea 3 parámetros que son la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales y la actividad uterina. La evidencia más reciente nos sugiere que en el contexto de una paciente estable, será suficiente con realizar una prueba sin estrés 1 a 2 veces al día, mientras que en una paciente inestable o con hipoxia, lo ideal será mantener un monitoreo continuo por lo menos de la frecuencia cardíaca fetal. Debemos recordar que en el embarazo, debido a los diversos cambios fisiológicos y anatómicos, se presenta un volumen residual y una capacidad residual funcional disminuidas, lo cual conlleva a una menor reserva de oxígeno. Si a esto nosotros le agregamos que durante el embarazo se presentan mayores requerimientos de oxígeno y por ende un mayor consumo del mismo, podremos entender que una mujer gestante es mucho más sensible a la hipoxia, por lo cual cualquier patología pulmonar que curse con hipoxia, como lo es el caso del COVID-19, representa un riesgo aún mayor que en el resto de la población. Debido a esto, el punto exacto para recomendar la interrupción del embarazo aún es controvertido. UpToDate recomienda que en aquellas pacientes asintomáticas o con un cuadro leve o moderado, es prudente considerar la finalización de la gestación una vez alcanzadas las 39 semanas de gestación. Esto con la finalidad de anticiparnos a una potencial progresión del deterioro del estado materno. Y en el caso de las pacientes con un cuadro severo o crítico, que aún no estén intubadas, se deberá considerar la interrupción del embarazo entre las semanas 32 y 34, mientras que en aquellas que se encuentran bajo ventilación mecánica invasiva, deberá siempre ponderarse tanto el riesgo materno como fetal contra los beneficios de interrumpir la gestación. Un punto extremadamente importante es en relación a la siguiente pregunta. ¿Debemos pronar a la paciente embarazada con COVID-19? Pues bien, como nosotros sabemos, uno de los principales beneficios clínicos que se obtienen mediante la pronación es que se favorece el reclutamiento alveolar de las zonas colapsadas, se disminuye la compresión pulmonar ejercida por el corazón en la posición supina,
Redirigiéndola hacia el esternón, se mejora la excursión diafragmática, se logra una distribución más homogénea del volumen tidal, se mejora la perfusión pulmonar mediante la disminución de las resistencias vasculares pulmonares y se facilita la eliminación de las secreciones de la vía aérea. En la paciente obstétrica, además de todos estos beneficios teóricos, al realizar la pronación evitamos un factor agregado, que es la compresión diafragmática por el útero grávido. Lamentablemente es frecuente que se evite esta medida, ya que erróneamente se ha creído que el abdomen grávido de la paciente representa un impedimento para la pronación. Sin embargo, contrario a esto, se ha demostrado que esta posición puede lograrse sin mayores complicaciones, simplemente mediante la colocación de almohadillas en el pecho, la pelvis y las rodillas de la paciente. Continuando con el algoritmo, ante una paciente con COVID-19 en trabajo de parto, se deberá informar con anticipación a todo el equipo médico y de enfermería que estará presente. La paciente deberá ser atendida en un área de aislamiento adecuadamente equipada. Se deberá mantener vigilancia de la saturación de oxígeno y en caso de que se requiera, se deberá administrar oxígeno suplementario. Además, deberá realizarse monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca fetal. Esto es muy importante. Además, también es muy importante mencionar que a estas pacientes no se les debe negar la aplicación de analgesia obstétrica por el simple hecho de presentar COVID-19. Importante también es mencionar que puede recurrirse al parto instrumentado, ya sea mediante el uso de forceps o de vacuum, para de esta manera abreviar el periodo expulsivo y disminuir el esfuerzo del pujo materno, disminuyendo de esta forma la fatiga y disminuyendo también el riesgo de hipoxia. Por último, se recomienda también realizar clampeo temprano del cordón umbilical y evitar el apego inmediato para de esta manera disminuir el riesgo de una transmisión horizontal. En caso de que durante el proceso se presente compromiso del bienestar fetal, se ha evidenciado mediante la cardiotocografía o hipoxemia persistente a pesar de la suplementación de oxígeno o alteración de las constantes hemodinámicas maternas o deterioro clínico en general, se valorará la interrupción vía abdominal. Esta guía remarca el hecho de que en la unidad hospitalaria es crítico y fundamental que se cuenten con áreas de aislamiento para la atención adecuada de estas pacientes, debiéndose contar con áreas tanto de labor, expulsivos, quirófanos, sala de recuperación, hospitalización y finalmente un área de cuidados intensivos obstétricos. A la paciente puérpera se le deberá enfatizar en la importancia de que se realice la lactancia materna, ya que hasta el momento no se ha demostrado una transmisión vertical del virus ni a través de la placenta ni de la leche materna. Pero por otro lado, sí se han encontrado el paso de anticuerpos específicos protectores a través de la leche, además de todos los beneficios que ya sabemos que esta conlleva. No obstante, es de vital importancia que la madre amamantante cuente con las medidas de higiene adecuadas, siempre portando una mascarilla quirúrgica o N95 y realizando adecuadamente el lavado de manos, ya que si bien no se ha demostrado una transmisión vertical, la transmisión horizontal del virus sí representa un potencial riesgo. Finalmente, los criterios para poder dar de alta a una paciente ya sea embarazada o puérpera serán los siguientes: que durante al menos 3 días la paciente permanezca afebril, que muestre una mejoría significativa de los síntomas respiratorios, mejoría en los estudios de imagen, que no muestre hipoxemia al retiro del oxígeno suplementario y que no existan comorbilidades o factores de riesgo obstétricos adicionales que requieran una vigilancia extra. Finalmente, se aconseja realizar un seguimiento por parte de consulta externa 1 semana, 2 semanas y 1 mes después de haber dado el alta hospitalaria.